En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, del partido Alianza Verde. Representante, bienvenida al Día Noticias. John Didier, muy buenos días. Un abrazo fraterno, solidario para ti, para tu familia y para todos los oyentes. ¿Cómo se ha sentido en ese regreso al Congreso de la República? Bueno, primero, muy feliz de estar en este partido de la Alianza Verde porque es un partido donde la voz de la mujer es escuchado, donde no hay ese machismo contundente de otros partidos, ¿no? Aquí hay un tema bastante fluido con los liderazgos femeninos y eso me ha parecido maravilloso. De hecho, en la Cámara por Bogotá, las elegidas fuimos 3 mujeres. Entonces, bueno, no, ha sido muy interesante. Y también ha sido muy interesante en este nuevo Congreso porque en este nuevo Congreso hay indígenas, hay campesinos, hay jóvenes, en este nuevo Congreso se refleja la realidad del país. Y claramente ha sido muy interesante poder apoyar las diferentes iniciativas del gobierno. Yo tengo un amplio conocimiento en el Ejecutivo, en el Congreso, entonces pues he puesto mi conocimiento, mis habilidades y mi destreza al servicio del Congreso y del gobierno para poder pues, avanzar y yo creo que merecemos tener un país donde vivamos en paz, con oportunidades y en familia. Y prueba de ello es que usted logró que se aprobara la adición presupuestal. Sí, la adición presupuestal de 16.9 billones. Recordemos, John Didier, que inicialmente el gobierno ha presentado una adición de 23 billones de pesos, pero cuando cambia y llega el nuevo ministro, que el ministro Bonilla dice, no, yo no voy a hacer una adición presupuestal de recursos que no sé si se van a recaudar. Lo cierto es que vamos a recaudar 16.9 billones, sobre eso hacemos la adición. Además, no voy a hacer un cruce con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. No, primero tenemos que hacer una auditoría, saber exactamente cuántos son los recursos que hay que girarle y no se tienen que hacer ese cruce de cuentas contables en una edición presupuestal. Y tercero, los recursos que estaban para pago a la deuda. ¿Por qué en una edición pago a la deuda? No, pago a la deuda se hace empezando en el presupuesto inicial, pero una adición es para reactivación económica. Y así fue que esta edición se enfocó en temas gruesos como del Ministerio de Vivienda para el programa Mi Casa Ya y Mejora Mi Casa, para acueductos y alcantarillados, recursos de cerca de 2.5 billones de pesos para salud, para pago de deudas, pero también para fortalecer la atención primaria en salud, la infraestructura hospitalaria y, y para los subsidios de energía, 1.5 billones de pesos, recursos también para agricultura, cerca de 1.3 billones de pesos, es decir, recursos para reactivar la economía del país y recursos que van a llegar, que se pueden ejecutar durante el próximo semestre y que van a generar de verdad mejor acceso a bienes y servicios y mayores oportunidades en generación de empleo para los colombianos y las colombianas. Y también hay plática ahí para el Transmilenio, para los sistemas. Bueno, eso fue una gran lucha, ¿no? Que dimos. Una gran lucha porque inicialmente nos habían dicho 300.000 millones de pesos, con un gran esfuerzo, el apoyo de todas las comisiones económicas terceras y cuartas de diferentes partidos, logramos que se aprobara 1 billón de pesos para los sistemas masivos de transporte. Ese billón de pesos distribuido en 14 ciudades, porque están sistemas masivos de transporte y sistemas estratégicos de transporte, pero de eso a Bogotá le corresponden cerca de 600.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que Bogotá no va a tener el problema de que en agosto o en octubre digan, no, no hay plata para sostener el Transmilenio, no, vamos a tener el sistema funcionando, pero ¿qué quedó también en este artículo? Que es el momento de que los operadores también se sienten en la mesa y digan, bueno, ¿cuál es la estructura de costos del sistema de transporte?
porque resulta, John Didier, que cada ciudad tiene una negociación distinta y no hay estructuras de costos estandarizadas. ¿Qué es eso de estructuras de costos estandarizadas? Eso significa que independiente de la ciudad, independiente en el momento en que yo haga el contrato, yo evalúo lo que cuesta un servicio y cuesta lo mismo. Así se lo ofrezca John Didier o se lo ofrezca Patricia o se lo ofrezca María, vale lo mismo. Aquí no. Bogotá tiene 44 contratos con 44 estructuras de costos distintas y condiciones distintas. No, aquí debe haber una estandarización de la estructura de costos. Y la demanda de acceso a este servicio de transporte masivo disminuyó un 15%, es decir, menos gente después del COVID usa el transporte público masivo. ¿Por qué? Porque ahora hay gente que, pues, en bicicleta, en patineta, en moto, a pie. Entonces, los costos del sistema, si bajó la demanda, entonces la sigue soportando el Estado. No, debe haber una distribución con el privado. O sea, aquí la corresponsabilidad no puede ser, yo le ofrezco el servicio y usted págueme lo que yo le diga que me tiene que pagar. Los privados son como los bancos, siempre ganan. Siempre ganan. Entonces, hubo una discusión en el Congreso y dijimos, bueno, si los operadores no les generan ninguna rentabilidad, pues es la oportunidad también de entregar esos contratos. Dígame, ¿quién los entrega? Pues nadie. Entonces, es el momento, porque quedó en el artículo de la edición presupuestal, de renegociar los contratos. Que eso, que me toca, que yo lo hago unilateralmente, no, eso tiene que ser de parte y parte. Y es un tema que el ministro Bonilla dijo es necesario hacerlo y creemos que es necesario hacerlo y fue en consenso también entre los 14 alcaldes y alcaldesas de estas ciudades capitales. Representante, hablaba usted que se siente contenta en el Congreso porque es muy plural, hay indígenas, hay afros, que ahí es donde realmente está representado el país. Yo he sentido también otra cosa, que hay más como que se bajó la calidad, el perfil del debate, que veo un poco más de agresividad, veo más como las buenas formas de hacer, incluso peleas casi a punto de irse a los golpes entre los mismos congresistas, como que se bajó el perfil, mucho youtuber, mucho influencer en el Congreso y poco académico, intelectual. Bueno, yo creo que ha habido varias cosas. Uno, que llegaron personas, algunas con la experiencia que tienen de su barrio, de su ciudad, de sus apuestas y sus causas, ¿no? Otros que les falta experiencia administrativa, ¿no? No, pero así es el país. Es decir, el país es eso. ¿Qué veo yo? Todos tienen que haber pasado por Harvard. No todos tienen que haber pasado, no, claramente no. Yo también como líder social tengo el derecho de estar en el Congreso. Entonces yo creo que esa diversidad, al contrario, lo que nos muestra es que, mire, así está el país. O sea, no todo el mundo es profesional, no todo el mundo tiene maestría, no todo el mundo ocupa un cargo público. O sea, eso es el país. Los espacios de cargos directivos son escasos. Entonces, yo creo que eso es un reflejo del país. ¿Qué se ha incrementado? Yo sí creo que se ha incrementado las discusiones ideológicas, que antes no existían. La aplanadora funcionaba la coalición y la coalición aprobaba. Y las discusiones ideológicas habían pasado, casi que se han olvidado en el Congreso. Este Congreso retomó nuevamente las discusiones ideológicas, y es que no es lo mismo ser conservador que ser de izquierda, que no es lo mismo ser liberal, de centro. Que sí, se montaron al bus al principio, ya bajaron, pero... Bueno, ahí están, pero lo que pasa es que hay cosas que nos pueden unir, pero ideológicamente hay una apuesta en este gobierno. Y esas son las diferencias. ¿Qué es lo que no estoy de acuerdo y reprocho totalmente? Que yo no me puedo ir ni a los puños, ni groserías, no, porque eso no es el ejemplo que le debemos dar a la ciudadanía. Tenemos que discutir con argumentos. Cuando el argumento se acaba, pues
se acabó la discusión. Pero no puede ser que el argumento se acabó y entonces empiezan las groserías. No, las groserías no deben caber en ninguna discusión, ni en la casa, ni en la calle, y mucho menos en el Congreso. Es decir, no, porque el Congreso es el escenario de la democracia. ¿Y cómo se nutre la democracia? Con argumentos, con discusiones lógicas, con discusiones que me lleven al punto o de que yo te doy un argumento que te convence o te hallo la razón. O cada uno tiene la razón, pero son miradas distintas. Pero es el argumento el que tiene que primar siempre. Nunca las groserías, eso sí lo reprocho, nunca el maltrato, eso no está bien. Representante, algunos, volviendo al tema del presupuesto, adición presupuestal, que usted fue la ponente y se logró esa aprobación dentro de los proyectos que se lograron aprobar en el pasado legislatura, algunos decían, ¿para qué piden más plata si la que tenían no la ejecutaron? No, se revisó cuál era la ejecución de cada uno de los sectores. De hecho, por ejemplo, hubo una crítica de un congresista frente a por qué no se adicionaron recursos para el deporte. Pues la ministra dijo que lo que tiene es lo que alcanza a ejecutar y que si le llegan más recursos no lo puede ejecutar. Creo que eso fue un tema muy responsable de la ministra. Entonces, se hizo una evaluación de sectores y entidad por entidad para ver qué era lo probable de ejecutar y lo realmente cierto. Entonces, no, yo creo que aquí hay un trabajo muy serio y creo que el ministro Bonilla ha sido pragmático, contundente, se mete en la discusión, es un interlocutor muy válido con el Congreso. Bueno, cierra el periodo legislativo, el Congreso, un gobierno, digo, con su coalición como un poco debilitado, porque se le logra empantanar un poco la reforma a la salud y se cae la reforma laboral. ¿Cómo ve usted a partir del 20 de julio esa coalición de gobierno que es fundamental para poder sacar adelante los proyectos que aún faltan, como la reforma de la salud, la reforma pensional? ¿Cómo analiza usted? Bueno, de hecho el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó sin coalición. Una discusión. Fíjense que hace 4 años el Senado acogió el texto de Cámara para el plan de desarrollo. No hubo debate. No hubo debate, pupitrearon. Aquí hubo una discusión de una semana para aprobar el plan de desarrollo sin coalición. Entonces, yo creo que el Congreso ha cumplido su labor y ha pasado de todo. Hay gente que... El plan de desarrollo se aprobó cuando... No había coalición. Ya no había coalición de gobierno. Ya no había coalición de gobierno. Y nos tocó muy duro porque, bueno, yo estaba en la mesa directiva, estaba arriba presidiendo como vicepresidenta, pero también estaba en el atril defendiendo el plan, pero también estaba explicándole a los congresistas los artículos, es decir, fue una cosa bastante compleja y maratónica la aprobación del plan de desarrollo. Y al final hubo que conciliar Senado y Cámara, pero hace 4 años y pasó. Y no fue pupitreado, fue discutido artículo por artículo. Y no hubo que acoger ningún texto ni de Cámara ni de Senado. ¿Confía en que reforma a la salud y reforma pensional van a salir de esa manera? Yo confío en que la reforma pensional tal como va, ya hay un consenso mayoritario y no va a tener ningún problema la reforma pensional. La reforma a la salud nos hace falta construir consensos, John Didier, pero usted sabe que yo he sido una defensora de la salud pública, de la atención primaria. Exacto. ¿Y qué manejo? Porque duré 10 años en el sector. Y aquí, ¿dónde está el problema central hoy? ¿Por qué no hemos avanzado en el acuerdo? En el manejo de los recursos. ¿Quién maneja la plata? Porque las EPS quieren seguir manejando la plata. Claro. Y es lo que no quiere el Y gobierno. es lo que no quiere el gobierno. Y entonces, de hecho, hace unos días una persona que estuvo mucho tiempo en salud decía en un artículo, es que yo creo que sí ya le llegó el momento de que la ADRES funcione y la ADRES sí funciona y hace los giros. Pero aquí es quién maneja, entonces, ¿quién maneja los recursos? No, que la sigan manejando las EPS, sino la ADRES. No, la ADRES tiene la capacidad de hacerlo. 2, que los servicios a contratar
claramente se ofrezcan donde la gente existe. Entonces, por ejemplo, Bogotá, la oferta de servicios está en el norte, todos los equipamientos, y la gente está en el sur. Oiga, no es lógico que si usted está en Ciudad Bolívar, la oferta esté en Ciudad Bolívar, porque tiene que el paciente estar paseando. Entonces, no, porque yo ya tengo mis clínicas, yo ya tengo, no, venga, organicemos de verdad pensado en el paciente. Aquí cada negocio, y mira, John Didier, para nadie es un secreto. Hay mucha gente que desde que empezó la ley 100, es más, cualquier enfermedad es un negocio en salud. Que el cartel de la hemofilia, que el cartel del COVID, que el cartel de las UCIs, que el cartel de la hemodiálisis. O sea, cada enfermedad es un negocio. ¿Y por qué se volvió cada enfermedad un negocio? Pues porque la ley 100 paga por la enfermedad y no por la salud. Porque pagan por el número de veces que usted consulte, porque paga por el número de cirugías. Han pagado y han hecho reconocimientos con fraude, ¿no? Claro. Se ha visto que hacen operaciones o que cobran operaciones altísimas o que se dan medicamentos con precios también altísimos. Ahí se han visto que ha habido también corrupción. Claro, entonces ahora dicen, no, aquí es que ahora se va a aumentar la corrupción, perdón. ¿Estamos perfectos? No, no estamos perfectos. Y tenemos que acabar con la corrupción. Y tenemos que acabar con pagos inadecuados. Gente que, no sé si lo recuerda, pero hace unos años salió que unas entidades cobrando cirugías que nunca habían hecho, que llamaron a los pacientes y dijeron, no, perdón, a mí nunca me operaron de la vesícula, no, perdón, a mí nunca me operaron de la próstata, no, a mí nunca me hicieron esa cirugía. Entonces, por favor, o sea, aquí necesitamos una transformación en el sistema. Y la diferencia que no nos ha llegado, no nos ha permitido acercarnos al 100% de la concertación es el manejo de los recursos. Entonces, yo sí creo que hay que reconocer, y eso lo motivé yo en la reforma, en lo que se aprobó ahorita en la Comisión Séptima de Cámara, un incentivo, quedó el 3% de incentivo para quienes cumplan con indicadores de salud. Eso es nuevo, eso antes no se daba. Oiga, usted mantiene a la gente sana, le pago por mantener a la gente sana. Eso antes no existía. Entonces, cambiar la película, cambiar el chip de quién maneja los recursos, de por qué la atención tiene que ser preventiva y no curativa, de cómo organizamos la red de prestación de servicios cerca a la gente que está asegurada y no donde el operador quiera, donde el prestador quiera. Esas son las diferencias que todavía nos asisten, pero que yo creo que vamos a llegar a acuerdos. Entonces, alguien me decía... Sin acabar la CPS. No, porque las CPS se transforman en gestoras. Van a seguir administrando el riesgo, van a seguir auditando los servicios. Autorizando, entregando medicamentos. Claro, van a tener unas funciones y por eso es importante que la ciudadanía sepa que se transforman en gestoras de salud. A que es que esto se va a estatizar, no es cierto, porque si se fuera a estatizar se hubieran acabado de verdad las EPS y no se están acabando. Aquí el problema es quién maneja los recursos. Y que hay unas que están muy débiles en infraestructura y financieramente. Allá la superintendencia acabó de intervenir a ASME Salud. Claro, entonces dicen, no, es que no se tienen que acabar las EPS, todo está perfecto. No, no está todo perfecto. Y no está todo perfecto porque medio país no tiene ni médico ni enfermera. Y yo no puedo seguir legislando para mi ciudad solamente, yo tengo que legislar para el país. Y resulta que el país tiene 1.104 municipios y 530 municipios no tienen ni médico ni enfermera, ningún servicio de atención. Que para poder acceder tienen que irse en lancha, en burro, pagar 2 o 3 horas en un transporte terrestre. O sea, aquí hay unas realidades que nos cuesta. Y resulta que tenemos que legislar para el 100% del país, no solo para un grupo. Esos municipios dispersos están en la reforma y dicen, mire, esto definitivamente con subsidio a la demanda, que es como funciona la ley 100,
No hay posibilidad de que tengan, nos toca subsidio a la oferta. ¿Qué es subsidio a la oferta? Subsidio a la oferta es que el Estado se meta la mano al bolsillo y diga, bueno, estas zonas que no son rentables para ninguna empresa, pues el Estado tiene que ofrecer el servicio y así tiene que ser porque la salud es un derecho. Entonces la salud no puede seguir siendo un privilegio para quienes vivimos en las ciudades y para quienes viven en lugares apartados, un privilegio. Representante, ¿usted ha sentido que este Congreso y este gobierno hasta el momento han sido el gobierno del cambio, ha sido el Congreso del cambio? Mucha gente dice que el Congreso, pues no, lo único que ha cambiado es que se acortaron un mes las vacaciones, de resto no ha pasado mayor cosa, hay un poco de sección por por el perfil de algunos congresistas. ¿Usted qué concepto tiene en ese sentido? Bueno, yo creo que sí ha cambiado mucho el Congreso. También creo que el gobierno sí es del cambio. Eh, el hecho de que el presidente nos haya puesto a todos a hablar de salud, pensión y laboral y empleo, Y la transformación energética. la transformación energética, eso significa que hay un país distinto. Es decir, aquí están sobre la mesa los temas fundamentales del día a día. El presidente nos puso a hablar de salud y todo el mundo habla de salud y intervenimos en los temas y hay gente que defiende a ultranza las EPS y dice que está todo perfecto, que no hay que cambiar nada del sistema, que solamente métanle más plata. Esa es la discusión de uno de los gremios en salud. Todo está perfecto, solo es que faltan 6 billones, 8 billones. Oiga, si todo está perfecto, no faltaría ni siquiera recursos, estarían en cuenta cero. Entonces, aquí se ha puesto sobre la mesa un tema álgido que no está resuelto y que el Congreso nunca había legislado realmente. Acuérdate, John Didier, que la ley estatutaria fue de la Corte Constitucional y que después el Congreso acogió, la 1751. La ley estatutaria ni siquiera fue un resultado de una discusión al interior del Congreso, fue la Corte Constitucional. Entonces, claramente en salud hay un cambio. Todavía sigue el debate, nos quedan 3 debates, pero no puedo creer que la gente diga que todo está perfecto y solo inyectele más dinero, sin corregir las dificultades y limitaciones de acceso a los servicios. Nos puso a hablar de pensiones y nos dijo aquí, tal como vamos muy mal, porque no, es más la gente que está sin pensión con la edad de recibir que la que está pensionada. Cerca de 1 millón de personas están pensionadas y deberían estar cerca de 5 millones de personas. Entonces, hay de todo, pero también, y fíjate lo que tú acabas de decir, cuando uno mira cuántas personas están ocupadas, según el DANE son 22 millones de personas actualmente, ¿cuántas cotizan según la UGPP? 10. Entonces, aquí también es un tema de corresponsabilidad y solidaridad. ¿Por qué? Porque tanto la salud como la pensión, su principio fundamental es la solidaridad, que quienes ganan más, pues aporten para el resto. Entonces, ese principio de solidaridad en las pensiones pues hay un hueco. Hay un hueco. Nos puso también a hablar de la reforma laboral, un código que no se ha actualizado hace más de 40 años. Oiga, nos puso... Esa reforma laboral, representante, es muy atendiendo, hecho por las centrales obreras, a sus necesidades, a su perspectiva de lo que debería de ser. Y los gremios económicos, el sector de la producción, que son los que generan empleo, que son los que tienen que meter la mano al drill, que son los que sostienen las empresas, dicen, no, eso va a impactar la generación de empleo. Un estudio del Banco de la República, que no lo avala el gobierno como oficial del banco, pero se hizo en el Banco de la República, decía que esa reforma laboral iba a cobrar, por lo menos iba a mandar a la calle a 400.000 personas. Mira, John Didier, yo creo que una reforma laboral es necesaria para dignificar la labor de los trabajadores, pero también es necesaria para reactivar la economía. Aquí no puede ser, hay un refrán popular que utiliza mucho mi mamá y es, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Entonces, la reforma laboral
es una gran oportunidad la que tenemos de volver a radicar el 20 de julio, porque es la posibilidad de decir, bueno, de los 80, nosotros hicimos un foro. ¿Sí se puede volver a radicar? Es que dicen, como no se debatió. No, claro que se puede volver a radicar y se va a radicar el 20 de julio. Nosotros hicimos un foro. De los 82 artículos, hay 25 artículos donde habían grandes diferencias. Nosotros presentamos proposiciones en la ponencia que acogieron, nos solucionaron varios y quedamos con 19 artículos que hay diferencias con los gremios. Una reforma de 82 artículos y 19 artículos de diferencia, yo creo que hay un punto en el que podamos encontrarnos. Y en eso hemos avanzado. Y la invitación hoy es, construyamos en medio de las diferencias, escuchemos a los diferentes gremios. Dice que el gobierno no escucha. No, el gobierno escucha. Lo que pasa es que, John Didier, aquí también tenemos que mirar que hay unos derechos que se perdieron y lo que queremos es reivindicar esos derechos. Fíjense que cuando hubo una reforma tributaria, no tengo aquí el dato, pero estamos construyendo ese dato. Hubo una reforma tributaria donde se disminuyeron los parafiscales del SENA, del ICBF. Y entonces quedó el compromiso, entonces no, que eso iba a generar más rentas y más en el primer Santos 1, que eso iba a generar más rentas y entonces el gobierno no iba a tener que compensar, pues hoy compensa el gobierno los recursos que le faltan al ICBF y al SENA, o sea que fue cierto que disminuirle los costos de parafiscales a las empresas generara más ingresos. Tampoco fue cierto que si usted le disminuía las horas extras iba a generar más empleos y el recargo nocturno iba a generar más, tampoco. Entonces, o sea, todas esas cifras tenemos que ponernos sobre la mesa y decirnos la verdad, decirnos la verdad. Aquí yo sí creo que hay que dar varias discusiones que no se han dado alrededor de la reforma. Movidas en gobierno Uribe y Santos desmejoraron las condiciones laborales de los trabajadores. Claro, desmejoraron no, lo que hizo Santos fue que el gobierno, a través de su presupuesto general de la nación, claro, le compensara, que le ayudaba a las empresas. Entonces, ayuda a las empresas, pero no a los trabajadores. En cambio, el gobierno Uribe sí fue directo a desmejorar la condición del trabajador. Entonces, aquí yo no estoy defendiendo ningún gobierno. Yo lo que digo es, ahora con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que sí defiendo, es el momento de poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, ¿dónde está el punto medio? ¿Qué es lo que ha avanzado en detrimento del trabajador? Pero sobre todo en detrimento de un trabajador que gana un salario mínimo. Representante, yo la veo a usted muy metida en los proyectos y sé que usted es estudioso. Usted está en un país, pero como que fuera de esa burbuja donde usted está, que usted está muy metida en el Congreso, están pasando otras cosas que desestabilizan o muestran a un país como en crisis y en un gobierno en crisis por todos los temas que le han ocurrido al presidente Gustavo Petro, el tema de Armando Benedetti, de Laura Sarabia, por ejemplo, la salida de 8 ministros en menos de un año del gobierno, el que ya no haya coalición de gobierno, por ejemplo, el que parte de su partido, el Partido Verde, quieran que se declaren en independencia. Eso, ¿cómo lo ve usted? Usted está muy metida en la actividad legislativa, pero de pronto está desconociendo que hay una turbulencia política en el país. De ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, el primer foro en materia de salud lo hicimos nosotros. El primer foro del Congreso, cuando se radica la reforma a la salud, la hice yo en el Salón Elíptico. Escuchamos a todos los gremios. Hicimos que la ministra en ese momento, que era Carolina Corcho, asistiera, escuchara. El viceministro estuvo de principio a fin, el director de la ADRES, el superintendente. O sea, claramente escuchamos y hay diferencias, pero también hay acuerdos. Por ejemplo, nadie puede negar que la atención primaria en salud es la puerta de entrada necesaria para cambiar el modelo de atención en salud. Nadie puede negar que los profesionales del área de la salud son los que más inestabilidad laboral tienen, contratos a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses. ¡Ay, los héroes en el COVID, los héroes! Y los héroes que cuando se presenta la reforma para generarles estabilidad, no aprueben esa reforma. Entonces, ¿de qué hablamos? Aquí hay doble moral.
para unas cosas maravillosas, ay, los profesionales de la salud, ay, tan lindos, ahí nos están salvando la vida, pero ahora hay estabilidad laboral, contratos fijos, salario digno, pago justo. No, Sí, en el sector salud, ahí sí se por presenta, como favor. diría el presidente, explotación, porque a veces los hacen trabajar sin contrato. Bueno, entonces, ¿eso no se requiere regular? Por supuesto que sí. Dígame, John Didier, ¿quién genera un proyecto de vida a contratos a un mes, a 2 meses, a 3 meses? Pues nadie. ¿Quién saca un crédito para una vivienda, para un... Nadie. Porque es que yo no sé si me van a contratar. Es más, no sé si me van a pagar. Y entonces hay los héroes del área de la salud. No, pues sí. Entonces, la doble moral que hemos visto en materia de el tema laboral en salud es de verdad increíble. Entonces, yo no estoy alejada, yo sé las realidades que están pasando ¿Cómo se con los profesionales, pero también sé y escuché, porque hicimos un foro de la reforma laboral que hay que volver a erradicar, pero yo quiero decirte, John Didier, nosotros hicimos en el marco de una comisión accidental que creamos de MIPIMES y de competitividad con varios partidos, donde la lideramos junto con María del Mar Pizarro. Escuchamos todos los gremios y ahí identificamos, dijimos, listo, hay 82 artículos, hay 25 donde hay desacuerdos, nos pusimos a hacer proposiciones, que nos quedaron 19, hay desacuerdos. ¿Dónde están los desacuerdos? Miremos si podemos llegar a consensos o no, hasta dónde vamos. Es decir, estamos escuchando a la gente y esa es nuestra labor. El gobierno está ajustándose como le corresponde. El gobierno tiene que hacer cambios de acuerdo a cómo, y lo dijo el presidente, pero además, John Didier, tú cuando administras y gobiernas, gobiernas con tus amigos, con tus aliados, no gobiernas con tus enemigos. Es más, es tan legítimo lo que estoy diciendo que existe un estatuto de oposición. Y el estatuto de oposición dice, si usted se declara como partido de gobierno, participa en el gobierno. Si usted se declara en independencia, puede participar en el gobierno, no igual que un partido de gobierno, pero participa. Y si se declara en oposición, pues no puede participar. O sea, es tan legítimo que está en la ley. ¿Qué está en la ley? Pues que usted gobierna con sus amigos, con sus aliados, con los que creen en su apuesta política. ¿Y cuál es la apuesta política? La que está en el plan de gobierno que ganó. ¿Y cuál es su apuesta hoy para implementar políticas públicas? El Plan Nacional de Desarrollo. Allí está el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la hoja de ruta. Entonces, que no siento que los ministros o las ministras no están cumpliendo con el plan de desarrollo, no están siendo efectivos en la implementación de las políticas públicas. Yo necesito llegar al territorio como gobierno, pues entonces tomo acciones. ¿Y es normal que Razón, en menos de un año salgan 8 ministros? claro, es normal. Y es normal que el gobierno se esté ajustando y es normal que el gobierno también diga cuáles son sus apuestas concretas. Lo de la transformación energética. Miren, Colombia tiene una riqueza enorme. De hecho, en La Guajira, donde está el presidente con todo su gabinete esta semana, energía eólica, eh, energía eólica y energía solar. Esas dos en La Guajira. Sí, pero si usted se sienta, porque en el plan de desarrollo quedó la transferencia para la ciudadanía, si yo implemento, pero de lo que implemento, el 6% de transferencia le va a llegar a la ciudadanía en proyectos sociales, pues la ciudadanía dice, bueno, ya esto es distinto, pero si yo llego a su fruto y no le corresponde nada a la ciudadanía en mejorar su vida, eso fue lo que quedó en el plan de desarrollo. Entonces, la Guajira tiene una riqueza enorme y hay que intervenir. La Guajira y el Chocó son los dos departamentos más afectados en materia de desnutrición, en materia de desabastecimiento de servicio de agua potable y de servicios de salud. Entonces, aquí lo que el presidente está diciendo es, venga, el país es muy grande y hay unas necesidades enormes y hay población que se está muriendo de hambre, que se están muriendo porque no tienen acceso a servicios básicos.
Miremos esas personas, miremos, también son colombianos, también son colombianas. Entonces, John Didier, yo sí creo que tenemos una enorme posibilidad de transformación y cambio, y que el presidente ha puesto sobre la mesa los temas de salud, los temas laborales, los temas pensionales, la transformación energética, la paz total, controvertida. ¿Se va a caer? La paz total, no sé qué diga todavía la Corte Constitucional, pero controvertida, pero Mire lo que dicen los gobernadores, no pero tiene que hacer con el orden público. ha puesto sobre la mesa la necesidad de generar transformaciones en todas, con el relacionamiento, con la inversión social. Yo creo que también se ha malinterpretado el tema de la paz total. La paz total nunca ha dicho el gobierno que no hay que tomar acciones, nunca ha dicho el gobierno que no hay que hacer las operaciones en el terreno, no. Aquí lo que ha dicho el gobierno es vamos a hablar con todo el mundo. En este momento hay un cese al fuego con el ELN, pero también dijo el ELN, empieza a partir de agosto. Ah, bueno, entonces aquí contundente. Aquí no vamos a perdonar las infracciones, el delito. Entonces, yo sí creo que aquí lo que necesitamos es apoyarnos entre todos. Creo que el país necesita un reencuentro, el país necesita que hayan muchas voces disonantes, pero que haya un factor común y es sacar el país adelante. Yo hoy no veo eso, yo hoy veo muchas voces con ánimo de atacar, de acabar, ¿Quién? ¿Contra quién? acabar con el gobierno. Y en Contra realidad, partidos políticos, sectores sociales, gremios económicos, periodistas. no, mucha gente que manifiesta que no vamos por buen camino. Y yo lo que creo es que, pues cuando a uno le muestran la cruda realidad de lo que tiene el país, pues claramente hay muchos caminos que empezar a recorrer y que no los habíamos recorrido, John Didier. Cuando a ti te dicen, mira, hay muertes maternas porque no Pero hay, entonces los gobernadores que acabaron de pronunciarse, porque usted está diciendo algo delicado, hay voces con ánimos de atacar. Uno de los recientes sectores que se pronunció fueron los gobernadores, preocupados por la situación de orden público, diciendo que esta situación de la paz total le está dando como a las organizaciones al margen de la ley, están atacando más, están ocupando nuevos territorios, se está incrementando el reclutamiento. Ahí marcharon los arroceros también en las últimas horas, les van a quitar un subsidio eso los lleva a que, dicen ellos, a quebrar en la actividad. ¿Esos son voces con ánimos de atacar al gobierno? no, las voces con ánimo de atacar al gobierno es que nada les sirve, es que todo lo que hace el gobierno está mal. Esas son las voces con ganas de atacar al gobierno. Y yo creo que lo que nos sirve es poner sobre la mesa en lugar de los gobernadores. Los gobernadores tienen una enorme oportunidad porque es que ellos son los jefes de policía en su jurisdicción. Es que venga, ¿cómo trabajamos armónicamente? Venga, sentémonos en equipo. No, es que por la paz total, no, perdóneme, yo fui secretaria de gobierno de Bogotá y yo no puedo echarle la culpa a los demás de lo que me está yendo bien o mal a mí. Yo tengo que mirar qué es lo que me falta a mí y decirle al gobierno nacional que fue lo que yo hice. Señor ministro, venga, aquí o reactivamos todas la comisión el comité antiterrorista porque habían muchas manifestaciones e incertidumbres frente a temas de bombas y demás. Bueno, activemos este comité antiterrorista. Venga, señor ministro, ayúdeme para que haya más policías. Hagamos una reunión con el presidente. O sea, aquí en lugar de estar diciendo, es que no hacen, es que esa paz total, es que, venga, ¿qué hacemos para salir adelante? ¿Qué hacemos para combatir que no haya más adolescentes en la guerra? Venga, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Los ha escuchado usted, John Didier, en esa posición? No, solo critique y critique y critique. No, aquí no es un tema de criticar, si estamos de verdad comprometidos, a no ser que yo después de ser gobernador quiero ser candidato a la presidencia. O alcaldesa y quiero ser presidenta. Exacto. Entonces yo lo que digo es que a veces nosotros utilizamos
a otros para seguir creciendo en un escenario político. Yo no hago política así, yo hago política con argumentos, yo hago política con ideas, yo hago política con propuestas y yo nací para construir, razón por la cual no me pasa en mi mente nada que sea distinto a avanzar, a pensar en sacar adelante el país. Amo este país, amo esta ciudad, porque creo que esta ciudad nos da oportunidades a todos, esta ciudad genera un desarrollo, esta ciudad le abre la posibilidad a todas a las personas jóvenes, diversas, de salir adelante. Esta ciudad genera educación. Amo esta ciudad. Hay muchos lugares que recorrer gratuitos. Yo no necesito dinero para divertirme en Bogotá. Es decir, Bogotá es una ciudad maravillosa, llena de oportunidades. Y lo que hay que es construir sobre lo construido. Y lo mismo el país es un país diverso, donde tenemos medio país que la gente desconoce y medio país donde la gente no sabe cuántas veces, cómo puedo llegar yo a un lugar en el Guainía donde solo puedo aterrizar en una avioneta y que llega una vez a la semana, que el mercado llega más caro porque llega transportados por avión y no en transporte terrestre. O sea, un montón de realidades que hoy existen en nuestro país. ¿Cómo es posible, John Didier, que hoy niños indígenas se estén suicidando? Ese es un tema de salud mental que me gustaría ampliar en esta entrevista un poquito más adelante, pero déjeme hacerle un par de preguntas más para contextualizar el tema del gobierno. ¿Usted siente que los medios de comunicación están parcializados o le dan mucho espacio a la oposición, a esas voces que quieren solo atacar al gobierno? No, yo creo que los medios de comunicación, yo creo en la libertad de prensa. Sin embargo, ayer vi un debate que estaban haciendo y invitan 3 personas opositores del gobierno y no invitan a nadie para defender el gobierno. Entonces yo digo, bueno, pues, ¿qué imagen le queda a la ciudadanía? ¿Sí? 3 contra 1. 3 contra nadie, porque no había nadie en defensa. Entonces, pues, claramente, si yo lo que quiero es hacer una crítica, pues yo llevo el pro y el contra. Pero si solamente llevo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, pues claramente estoy tomando partido. Bueno, y este tema de Armando Benedetti, No me puedo referir a ese tema. Yo formo parte de la Comisión de Investigación y eso le iba a Acusaciones. preguntar. ¿Cuántas investigaciones tiene el presidente en este momento radicadas ahí en la Comisión de Acusación? No tengo El dato. el dato, no tengo ese dato Pero sí hubo y avalancha no. de denuncias, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo formo parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones y no me quiero referir a ese tema porque todavía no han hecho el reparto de las investigaciones. Si a mí me corresponde una de esas investigaciones, pues no puedo Claro, referirme al bueno, y tema. le entiendo. Ahora sí entremos entonces con el tema de salud mental, que ha sido uno de sus temas fuertes. ¿El tema de la salud mental es un proyecto aparte que usted tiene o hace parte de la reforma a la salud? Es un proyecto aparte. Yo, cuando llegué al Congreso, creé la Comisión Accidental de Salud Mental. Una vez creada la Comisión Accidental de Salud Mental, dijimos, aquí necesitamos tener una red de apoyo, y esa red de apoyo de entidades públicas y privadas, incluso de organización civil, nos acompañan en esa red de apoyo de salud mental. Hicimos la Comisión Accidental para hacerle seguimiento a la Ley 1616 y a la Ley de Sustancias Psicoactivas y al COMPES. Creamos la red de apoyo para que de manera operativa pudiéramos hacer propuestas al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma a la salud. En el plan de desarrollo entregamos cerca de 7 iniciativas en salud mental. Nos quedaron 4 en 4 artículos. Y en la reforma a la salud nos incluyeron solamente una modificación en el artículo 14 hasta el momento. Cuando empezamos a hacer ese análisis al interior de la Comisión Accidental y de la red de apoyo, dijimos, no, aquí lo que necesitamos es hacer una nueva ley de salud mental, un sistema de salud mental dentro del sistema de salud. Aquí falta una red de servicios real, oportuna. Aquí necesitamos un talento humano especializado en materia de salud mental. Y necesitamos también un presupuesto
que está hoy dentro de salud pública, pero que se dispersa con todas las acciones que se tienen que hacer y no se le dedica el esfuerzo y la inversión a lo que significa la salud mental. Razón por la cual con la red de apoyo y con la Comisión Accidental de Salud Mental estamos construyendo un proyecto de ley que esperamos radicar el próximo semestre, empezando la legislatura, para poderle decir al país, mire, ya no vamos a seguir insistiendo en que nos incluyan eso dentro de la reforma de la salud. Este es nuestro proyecto de salud mental. Este es el sistema de atención que necesitamos en materia de salud mental, donde claramente hay un área preventiva y que la reforma incluye psicólogo o psicóloga en los equipos de atención primaria en salud, pero yo no puedo quedarme solamente con la identificación de los trastornos en salud mental, porque hoy del 100% de personas diagnosticadas con trastornos de salud mental, solamente el 38 personas son atendidas con tratamiento. Es decir, ¿El 38%? El 38%. Entonces, Cada 100. de cada 100. Entonces no es suficiente con la identificación, es necesario el tratamiento. La atención. La atención. Así que estamos construyendo esa ley. El tema de salud mental es un tema de convicción, yo creo. ¿Y se agudizó con la pandemia? Claramente, se agudizó y se visibilizó más con la pandemia. Y estamos haciendo un trabajo muy fuerte para desmitificar lo que hay gente que cree alrededor de la salud mental, que cuando a ti te dicen, ve al psicólogo, ¿por qué no acudes al psiquiatra? No, yo no estoy loca, a mí no me trate de loco, vaya. Lo vemos como algo que no puede ser. Sí, que no, que porque yo, ¿no? Porque a mí. Algo normal, natural. Y resulta que ¿qué es salud mental? La salud mental es que yo pueda tener una buena relación conmigo misma, con los demás, que pueda desarrollar mi proyecto de vida, que pueda ponerme metas y las pueda alcanzar y felicitarme por esas metas que alcancé y no estar frustrada de manera permanente, que yo pueda solucionar mis conflictos a través del diálogo y con argumentos y no a través de la pelea, que yo pueda entender y comprender que la vida y el devenir de la vida tiene obstáculos y que yo tengo es que superarlos y no quedarme ahí detenida en el tiempo. Buscar ayuda, no quedarse uno con ese... Claro, no quedarme ahí, buscar ayuda. Entonces, pero que entendamos que la salud mental no es la enfermedad, sino que la salud mental es todo esto que estamos hablando. Es entender que la vida tiene obstáculos y yo tengo que mirar cómo los enfrento y los supero. Y cómo encuentro ayuda. Eso es la salud mental. Hay trastornos en salud mental identificados, como la depresión, como la fobia social, como trastornos alimenticios, ¿no? Hay mucho, la esquizofrenia, hay muchos temas en materia de salud mental. De hecho, hoy en el mundo se ha catalogado los trastornos en salud mental como la nueva pandemia. ¿Y por qué los trastornos de salud mental? Hay un indicador y es que el 5% de personas en el mundo sufren de depresión. Y eso significa que hoy no solamente el tema de la depresión conduce a otras situaciones. 2,5 millones de personas en Colombia. Claro, claramente. Cerca de 2 millones y medio Una ciudad en Colombia. como Bogotá, perdón, una ciudad como Cali o Medellín. Una ciudad llena, sí, completica. Eso significa que nosotros tenemos grandes dificultades en materias de trastornos en salud mental. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nosotros que hemos venido trabajando, pues que yo tengo que darle herramientas para la vida desde la primera infancia a un niño, porque hay niños, John Didier, de 9 años que se están suicidando. Y entonces uno dice, bueno, Dios mío, o sea, ¿qué está pasando con nuestras familias? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Si la familia es el área de mayor protección, ¿no? Es lo que yo creo que debe ser la mayor protección. ¿Por qué hay niños que terminan quitándose la vida y no encontrando salida? Y quiero decirte, en el 2021, 275 niños y niñas menores de 17 años se quitaron la vida, se suicidaron, 275. En Colombia. En el 2022, 315. Y en lo que va corrido de este año, llevamos más de 60
menores de 17 que se suicidaron. ¿Qué es lo lamentable? O sea, todo es lamentable, pero lo que es completamente doloroso aún más es que niños de 9 años y este año uno de 6 se haya suicidado. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si un niño de 9 años, un niño de 10, de 6, de 14, pues debe estar estudiando, amado por su red familiar. Pero resulta que también tenemos temas de abuso, de acoso sexual por padres, madres, madrastras, padrastros, amigos cercanos, temas de maltrato, de bullying en el colegio, de bullying en la universidad, temas de las redes sociales. Son muchos factores los que están afectando también la salud mental de los adolescentes. Y nos estamos viendo en una encrucijada. ¿Qué queda después y por qué la red de apoyo que estamos construyendo? ¿Qué queda después? La familia, porque ya la persona que se quitó la vida se fue. ¿Y cómo queda la familia? Destrozada. Destrozada. Y además, generándose culpa. Yo debía haber llegado temprano, yo debía haber llamado, yo debía haber escuchado, yo debí haber compartido, yo debí. Y prácticamente una familia se enferma. Entonces, eso está pasando hoy en nuestro país, eso está pasando. Representante, una última pregunta, lástima, el tiempo se nos agotó, pero uno podría debatir aquí sobre el tema de la familia que usted está abordando, que es tan importante para la sociedad. Y uno lo que ve en el Congreso a veces es que están aprobando proyectos para destruir familia, caso de la regulación de la venta de la marihuana, para abrirle la puerta a la venta de la marihuana, que los niños y adolescentes vean que eso es como comprar un cigarrillo normal, entonces más niños que van a incursionar en las drogas, pero eso es otro debate que no alcanzamos en esta oportunidad. También hay un proyecto de ley por ahí que ha cuestionado el ex senador Jimmy Chamorro en el sentido que quieren prohibirle a los padres que un niño menor de 9 años pueda decidir sobre qué hacer con su sexo, por ejemplo, cuando un niño no tiene esa capacidad de raciocinio, le quieren quitar potestad y autoridad de los padres que tienen sobre los hijos, pero ese también es otro debate. Quiero estos minutos finales, 3 minutos que nos quedan, conocer algo sobre un proyecto de ley que usted tiene que también es muy importante para la familia y es la defensa a la mujer, el problema de la violencia contra la mujer. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, nosotros radicamos un debate de control político por el incremento de feminicidios. Creemos que falta coordinación, comunicación, integralidad, articulación entre las diferentes entidades para poder garantizar la ruta. Cuando una mujer denuncia, una persona denuncia que está siendo maltratada, violentada, que va a la comisaría, que la comisaría le establece una medida de protección. Después, si yo me traslado de una ciudad a otra, ¿cómo estoy garantizando esa custodia, esa protección? ¿Hablo entre las diferentes entidades? No hablo. ¿Cómo garantizo yo que efectivamente confío en que después de hacer la denuncia no es perjudicial para mí? ¿No? Entonces, estamos haciendo un trabajo muy fuerte y vamos a hacer un debate de control político el próximo semestre. Es un debate de control político. ¿Y qué hemos hecho? ¿Y qué hemos hecho en el Congreso? Porque también hubo denuncias de que habían presuntos abusos sexuales y acoso sexual al interior del Congreso. Hicimos con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y con la mesa directiva tanto de Cámara como de Senado un protocolo para denuncia y se creó un correo que se llama denunciasegura@cámara.gov.co. Toda persona que se sienta víctima de acoso, pues denuncie. Pero fíjese que en muchas denuncias no pasa nada. No, por eso estoy diciendo que el debate que vamos a hacer es porque la gente necesita confiar en las instituciones, porque yo no puedo permitir que una persona esté siendo agredida y entonces le ponen una medida de protección, pero a pesar de haber confiado en la autoridad y tener la medida de protección, termina asesinada por su agresor. Entonces, eso no lo podemos seguir permitiendo en nuestro país. Yo creo que hay tantos temas, John Didier, y yo sí creo en la familia
y creo que la familia debe ser un escenario protector. En los temas de salud mental, la familia es fundamental porque la familia da herramientas para poder salir de la La frustración, fortaleza que uno tiene como porque la familia da afecto, debe dar afecto. autoestima, seguridad. Claro, seguridad, apoyar los proyectos de vida de los hijos, de su pareja. La familia es fundamental. Y yo soy una mujer de fe, entonces yo De familia. también, yo de familia y de fe, y creo en Dios, y creo que Dios no solamente nos da la gracia cada día para poder salir adelante, sino que Dios también nos llena de luz y de bendición para poder escoger los caminos. Y yo hago política porque considero que Dios me puso en este camino para ayudar a construir un país. Por eso yo hago política construyendo y no destruyendo, proponiendo y argumentando. Representante, dos preguntas finales súper cortas y puntuales. De 1 a 10, ¿con cuánto califica la gestión del Congreso en este primer año legislativo? Yo creo que pasó, el Congreso tiene un 9. ¿Y por qué un 9? Porque sacamos leyes como la paz total, el plan de desarrollo, el campesino sujeto de derechos, reforma tributaria, se creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, sacamos más de 15 tratados entre diferentes países y Colombia. Bueno, sacamos adelante 128 proyectos de ley en la plenaria de Cámara. Hicimos 70 plenarias, más que hace 4 años. Entonces, trabajamos mucho. O sea, este Congreso yo creo que, pero ¿qué pasó? Que también por la ley del Estatuto de Oposición, pues a veces no había quórum, se desarmaba el quórum y no se podía seguir con las discusiones. 9 puntos quiere decir un extraordinario trabajo, es su consideración, representante. De 1 a 10, en lo que va del gobierno, ¿con cuánto lo califica el gobierno de Gustavo Petro de 1 a 10? Pues yo creo que el gobierno, para mí, también lo califico como 9. ¿Por qué lo califico como 9? Porque ha sido capaz de poner en la agenda política y en la agenda pública los temas que estaban olvidados. Ha sido capaz de mostrarle al país que hay territorios históricamente olvidados y población históricamente excluida, razón por la cual siento que el cambio se genera en la medida en que seamos conscientes que el país es diverso, que el país no es solo las ciudades capitales. Y creo también que esa remesón que estamos viviendo y ese sacudón que estamos viviendo es producto precisamente de un gobierno de cambio. Si no lo estuviéramos viendo, pues no estaría pasando nada y entonces la gente que dice de cambio no hay nada, pues ahí sí le hallaría yo la razón, pero resulta que ahorita estamos viviendo miles de temas, hay una agenda pública, hay lugares donde estamos viendo. Yo quiero hacerte un recuerdo, pedirte que recordemos algo. Cuando llega Lucho Garzón a Bogotá, dice, hay niños que están comiendo periódico y efectivamente estaban comiendo periódico y muestra una realidad de Bogotá que nadie quería ver, y era que había gente muriendo de hambre. No, y sigue ocurriendo en todo el país. Y sigue ocurriendo en todo el país. Entonces, el gobierno de cambio, ¿en qué se nota? En que tenemos en la agenda pública una serie de temas que no queríamos. Eso es que a veces uno dice, eso es como cuando uno tiene el ruedo del pantalón suelto y todo el mundo se lo ve, pero nadie le dice. ¿Le gustó la vuelta dramática y al día de noticias? Sí, me gustó y aquí vuelvo a hablar de todos los temas. Miren, yo soy una amante de Bogotá, amante de este país, amante de mi familia. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad de crecer como país. Tenemos una riqueza natural infinita donde la transformación energética es posible si todos nos juntamos a ello, que podemos crecer económicamente con el empresariado, si ponemos todas las cartas sobre la mesa y todos cedemos un poco. También creo que es el momento de reconocerle a los trabajadores el esfuerzo que hacen también para que otros puedan generar más riqueza. Y también creo que es el momento de decirle a los héroes de la salud, miren, este es el estatuto
para laboral, para los trabajadores de la salud, estabilidad, capacitación continua, seguridad, salario digno y decir que este país crece en equidad. Yo creo que lo podemos hacer. Invito a todas las voces disonantes que sigan siendo disonantes, porque un país también se construye Sí, con la oposición. la oposición es necesaria. La oposición es necesaria, pero no que seamos agresivos y que atentemos contra las personas y contra nuestro país, porque hablar mal del país es hablar también mal de nosotros mismos. Construyamos, construyamos. Es más difícil construir que destruir. Destruir es muy fácil. Yo nací para construir. Invito a que todos pensemos en cómo hacer de Colombia un mejor país. Representante muy amable, gracias. Bueno, gracias, John Didier. Y aquí cuando me invites nuevamente estaré. Muy bien, es la representante a la Cámara por Bogotá, Partido Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias, emisora.5.